Vamos a continuar nuestro avance. La unidad número 2, derivadas parciales. ¿Y qué es una derivada parcial? Básicamente es lo mismo que hemos visto en la anterior parcial, la anterior unidad, pero tomando en cuenta ya dos variables o más. Entonces aquí vamos a ver unidad número 2. Aquí está. Derivadas parciales, función de dos o más variables independientes. Cuando tenemos dos o más variables o dos variables independientes, estamos hablando de que X y Y ahora son las variables independientes. Y Z es la variable dependiente. O sea que ahora ya X y Y es la variable independiente y Z es la variable dependiente. Esta es una función de dos. Si queremos de más, entonces Z es la variable dependiente y puede ser X1 o X2 o X, Y, A, B, C, D, puede ser la variable independiente. Entonces una función de dos o más variables se va a escribir Z igual a en función de las demás variables. Esa es una función de dos o más variables. ¿Para qué sirve la derivada parcial? Sencillamente, cuando hemos visto la unidad 1, teníamos una función de este tipo. Y igual 2x elevado al cuadrado más 4x más 5. Esta es una función de una variable independiente x y una variable dependiente y. Si esa función yo la derivo, derivada de esta función es igual a 4x más 4. Fácil, porque sencillamente solo hay una variable a quien derivar, entonces yo la derivo. Pero ¿qué sucede con una función de dos o más variables? Si yo tengo z igual 2x al cuadrado más 4y al cuadrado al cubo más 5x más 3y más 100. Esta es una función de dos variables, x y y las variables independientes y z la variable dependiente. Si yo quiero analizarla mediante la derivación, entonces no puedo decir z derivada, porque si yo digo z derivado, ¿a quién voy a derivar? ¿A x o a y? No se sabe, ¿no ve? Por lo tanto, yo debo ahora hacer derivada parcialmente. Derivar x o derivar y. Por eso es el concepto de derivada parcial, porque ya no podemos derivar directamente. ¿Cuál voy a derivar? ¿X o Y? Entonces, no es posible. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, les entiendo. Muy bien. Entonces, sabemos ya que es una función de dos o más variables. La derivada parcial por definición es el límite, igual que la derivada de una variable, solamente que ya son dos variables. Pero no vamos a utilizar esto, ya sabemos derivar directamente. La interpretación geométrica. Tenga en cuenta que la derivada de una variable, la derivada normal, es esto, ¿no ve? A ver, ¿dónde está? Autoforma.
Una parábola es así, ¿no ves? Ahí, a ver, no. Una parábola sería así. Una parábola puede ser como esto. Esa es una parábola. En el plano, esto es X y esto es Y. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo puedo decir que esto es X y esto es Y. Una función de una variable. Pero cuando tenemos una función de dos o más variables, ya no es posible hacer eso. Por lo tanto, ahora tenemos una función de este tipo. Una función que voy a maximizar. Entiendan bien. Ahí. Esta recta que ustedes ven es la pendiente respecto a la cara X. Ya en el plano ya no es XY, es X. Voy aquí a poner un látigo. Esta parte es X, el eje X, el eje Y y el Z. Es parecido al vértice del piso de su casa. ¿No ve? Esto es el ancho, el largo y el alto. Tres planos espaciales, ya es espacio. Ya no es como esto que sencillamente era el plano, ¿no? Este lado. ¿No? Aquí solamente X y Y. Muy bien. Este plano, jóvenes, este plano sencillamente tiene esta pendiente que es la derivada parcial respecto de X. Imagínense que esta es su cara, su cabeza de ustedes, todo esto en la parte superior. Esta es la cara anterior, la de su frente. Esta es la cara lateral, la de su oreja. ¿Sí? Aquí está su oreja, aquí están sus ojos. Esta cara, yo puedo medir la pendiente y sería la parcial de Z respecto de X, con la cara X, la que colinda con la cara X. Si yo quiero hacer la derivada parcial de Z respecto de Y, tendría que hacer una línea de este tipo acá, ¿no? Ahí, ahí. Estoy midiendo la pendiente en la cara Y. Parcial de Z respecto de Y. Parcial de Z respecto de X. Parcial de Z respecto de Y. Mido con la cara X, mido con la cara Y. A eso se refiere la interpretación de la derivada parcial. Es decir, yo estoy midiendo cómo se comporta la curvatura en su frente de su cabeza, en la parte anterior, y cómo se comporta la curvatura en la costado de su cabeza, ¿no? En el lado lateral. X, Y. Derivada de X respecto de X, derivada respecto de Y. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Lisa. Bien, entonces la interpretación geométrica de la derivada de dos o más funciones y la derivada parcial es, en primer lugar, que los gráficos ya son volúmenes, ya tienen espacio, es decir, ancho, largo y alto, ¿no? Ya no es una parábola, es como un sombrero, como una cabeza, ¿ya no?
donde tiene una cara X, que es esta, tiene una cara Y, que es esta, y una cara Z, que es esta. Cara X, cara Y y cara Z. Analizo con cara X la derivada parcial respecto de X, esta cara. Analizo con la cara Y la derivada parcial respecto de Y la de Z, ¿no? Que es la altura. A eso se refiere con las derivadas parciales. Ahora, si yo agarro y hago esta operación, voy a sacar las rectas tangentes. Voy a borrar. Esta es la recta tangente del eje X porque es paralelo al eje X. En este punto, la pendiente es 0 porque es el tope, es como su corona de su cabeza, ¿no? Si yo agarro una regla y lo mido aquí en el vértice, bien en la parte más alta, la pendiente va a ser 0. Pero también tiene que haber una pendiente en el otro sentido. Ese sentido sería en el eje Y. ¿Cómo sería en el eje Y? Así, ¿no? Ahí, ¿no? Con esta cara. Con esta cara. Este valor, que es su corona de su cabeza, digamos, el punto más alto, ese va a ser el lugar donde básicamente la pendiente en ambos lados es 0. Ahí. En la corona de su cabeza. Tanto en la cara X como en la cara Y. Parcial de X igual a 0 con esta y parcial de Y igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería ahí parcial de X. Vamos a poner. Caramba. No se puede poner. Parcial de X igual a 0, parcial de Y igual a 0. Es la corona de su cabeza. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. La pendiente por este lado va a ser, pues, negativa, si hago en este punto, ¿no? Acá. La pendiente va a ser negativa, si hago en este punto. Ahí, ¿no? Negativa. Pero en este punto va a ser 0. La pendiente en este punto también va a ser negativa si hago ahí, ¿no? Si hago aquí, digamos. Aquí. Ahí. Negativa. Pero si hago en este punto va a ser 0. ¿Se entiende, no? Entonces, para hallar el máximo valor o el tope de esta función, tenemos que hacer derivada de x, parcial de x igual a 0, parcial de y igual a 0. Y es este valor el que es el mayor de todas las caras. Parcial de x igual a 0, parcial de y igual a 0. ¿Por qué? Porque ahí es la pendiente 0. Aquí la pendiente negativa, aquí la pendiente negativa. Esa es la interpretación de las derivadas parciales. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Bien. ¿Qué es una derivada parcial de primer orden? Es la derivada respecto de x. Se anota así. Derivada parcial es un garabato parecido a la A de z respecto de x. O en los libros también es derivada de z respecto de x. O derivada de la función respecto de x. O derivada de la función de xy respecto de x. Los cuatro tienen el mismo significado, equivalen lo mismo, significa derivada parcial de z respecto de. Si quiero derivar la otra, sería derivada parcial respecto de y, o derivada de z respecto de y, o derivada de la función respecto de y, o derivada de la función xy respecto de y. Entonces, parcial de x,
parcial de y. Nosotros vamos a utilizar esta nomenclatura del garabato. Pero algunos libros pueden pillar así, de esta forma. Significa lo mismo. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a ver también las derivadas parciales de orden superior. Quiere decir que si yo puedo derivar una vez la función respecto de x, puedo volver a derivar una segunda vez, 2 veces o 3 veces, ¿no? Entonces, eso se llama derivada parcial de orden superior. Es decir, si yo derivo esto 2 veces, x 2 veces. ¿Y cómo se interpreta? Fíjense, el 2 está en la D y el 2 está en la X. Y se lee, segunda derivada de Z respecto de X 2 veces. Vuelvo a repetir. Segunda derivada de Z, el 2 está en la D, segunda derivada de Z, respecto de X 2 veces, el 2 está en la X. O su nomenclatura es lo mismo. Segunda derivada de Z 2 veces. O segunda derivada de la función 2 veces, ¿no? Si quiero la otra es segunda derivada de Z respecto de Y 2 veces. O derivada de Z respecto de Y 2 veces. O derivada de la función respecto de Y 2 veces. ¿De acuerdo? Entonces, si puedo derivar una vez, también puedo hacerlo una segunda vez. ¿Alguna duda hasta ahí? Nada. ¿Se entiende? Sí, listen. Muy bien. Entonces, esa es la figura. Luego vamos a ver la derivada cruzada. La derivada cruzada es que yo primero voy a derivar x y de ese resultado voy a agarrar y voy a cambiar la variable y voy a derivar y. Y se llama segunda derivada de z. Primero respecto a x y luego respecto de y. ¿Sí? Derivada cruzada. Entonces, segunda derivada de z, primero respecto a x y luego respecto de y. Dice que la derivada cruzada es conmutativa, es decir, segunda derivada de z, esta parte lo voy a agrandar. Segunda derivada de z, primero x y luego y es igual que segunda derivada de z, primero y y luego x. Da lo mismo que primero derive x y después derive y. Son iguales en ambos casos. Entonces, vamos a necesitar la primera, la segunda y la cruzada. Esas tres derivadas vamos a utilizar para hacer nuestro ejercicio. ¿Hasta aquí alguna duda para hacer los ejercicios? ¿Ninguno? Bien, entonces hacemos ejercicio de la derivada cruzada. La práctica 3 tienen que ir haciéndolo. Por favor. Estamos avanzando, vayan haciendo. Ya tienen su texto guía, no necesitan nada más que hacer. Bien, entonces esa es la figura. Y ahora vamos a hacer ejercicio. ¿Cómo vamos a derivar parcialmente x, parcialmente y? Y además, ¿cómo vamos a hacer la derivada de orden superior y la derivada cruzada?
Entonces, voy a dejar de compartir. Activo la cámara. Y comenzamos. Entonces, vamos a hacer ejercicio de derivadas parciales. Derivadas parciales. La interpretación ya la hemos visto, la nomenclatura también. Y dice, si yo tengo z igual 2x cuadrado más 3y cuadrado más 5x más 10y más 100, me pide derivar parcialmente x y parcialmente y. Cuando derivo x, y se mantiene como una constante, un número. ¿Y qué es una constante? Es un número. Cuando está sumando se va a cero y cuando está multiplicando o dividiendo se mantiene. Es decir, ustedes cuando les diga derivada parcial de z respecto de x, vamos a derivar la variable x. Subrayan donde hay x. Solo hay ahí. Lo demás, derivar una constante es cero, porque no hay x, es cero. Entonces aquí sería 4x más 5. Esa es su derivada parcial. Si yo quiero derivar parcialmente y, x se comporta como una constante. Entonces y yo subrayo ahí acá arriba y acá. Respecto de y sería 6y más parcial de x, parcial de y. Pero, si yo tengo esta función ahora, 2x al cuadrado más 7xy cuadrado más 3y cuadrado más 0,5 x cuadrado y al cubo más 2x más 3y. Atiendan. Derivada de z con respecto a x, y es constante. Solo voy a subrayar donde hay x porque y es constante. Hay acá, hay acá, hay acá y hay acá. El que está solito no hay problema, 4. Acá, yo aquí les he dicho como estaba derivando x, y constante y se va. Yo no puedo aplicar lo mismo acá porque está con la x. Y si fuera 0, todo el x se pierde. 0 por algo es 0. Cuando la otra variable, es decir, la y, está multiplicando a la variable que estoy derivando, se queda, se mantiene como una constante. Es lo mismo que la derivada de una constante, ¿no ves? Dice, si y es igual 5x al cuadrado. Esta es una constante, pues. Entonces yo derivo y digo 5 se mantiene, derivada de x cuadrado, 2x. O sea, de ahí sale 10, solamente que ustedes lo multiplican 5 por 2, 10, ¿no? Pero la constante se queda. Diferente es que yo diga y igual 5 más x cuadrado, ¿no ven? Ah, diferente, se está sumando, aquí está multiplicando. Si no derivo, este 5 se va, pues, ¿no? Se elimina. ¿Y cuánto queda? 2x. Entonces, la constante cuando está multiplicando la variable se queda. Cuando está sumando, se va. Cuando está multiplicando o dividiendo, cuando está sumando o restando, se va. Entonces, de acá sería 4x más, acá
Derivada de x1 queda el 7, queda y cuadrado. Sería 7y al cuadrado. Acá sería 0,5 por 2, x, y al cubo se queda también. Y acá, derivada de 2x, esa es su derivada parcial de x. Si yo quiero hacer la derivada parcial de y, ¿cómo sería de y? Sería derivada de z respecto de y, x se comporta ahora como una constante. ¿Dónde hay y? Hay aquí, aquí, aquí y ahí. Entonces, yo hago la derivada parcial respecto de y. 2 por 7, 14. X se mantiene y y. Acá, 3 por 2, 6y. Acá, 3 por 0,5, 1.5. X cuadrado se mantiene y y al cuadrado. Y acá, derivada de 3y. Esas son parcial de x, parcial de y. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando está multiplicando, se queda. Cuando está sumando, se van. Pues. Si no hay x o la variable que estoy derivando, se va. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es derivar parcialmente x, parcialmente y. A ver, otro ejercicio. Si yo tengo ahora este ejercicio, a ver, si yo tengo ahora esto, z es igual a 0,5x cuadrado más 3x sobre y al cuadrado más 2y cuadrado menos 3y sobre x más 7x menos 2 más 100. A ver, derivada de z respecto de x. Aquí, y es la constante. Yo subrayo donde hay x y digo, x hay acá, también acá, también acá y también acá. Los demás no hay, es cero. Derivada de esto súper fácil es x. 0,5 por 2, 1, x. Acá, jóvenes, la variable, porque esta es la variable, es x. Y la variable está arriba. Y abajo se considera que es una constante elevado a la n. Entonces voy a aplicar variable sobre constante. Dice que la derivada de la variable sobre la constante es la misma variable derivada sobre la misma constante. Es decir, derivo la variable sobre la misma constante. Entonces, aplico esa regla y dice, derivada de 3x, 3 sobre la misma constante. Por eso, para dividir la constante se mantiene también. Sobre la misma constante. Acá, la variable está abajo y la constante arriba. Por lo tanto, esta es la variable de la n y esta es la constante. Lo voy a borrar porque si no se van a confundir.
Esto es la constante, esto es variable en la n. Esta es la derivada de la variable sobre la constante, la variable derivada sobre la misma constante. Muy bien. Aquí, constante arriba, variable abajo. Y su derivada de la constante sobre variable a la n es menos la constante por n por b' sobre b n más 1. Eso dice la regla. Entonces, para mí, la constante es 3y al cubo. Negativo con un negativo se va a ir, entonces decimos menos la constante, 3y al cubo, menos la constante. Por n, ¿cuánto se asume que tiene n aquí? 1, ¿no ve? X a la 1. Por la derivada de x, ¿cuánto es? 1 también. Dividido entre x al cuadrado. Es su derivada. Derivada de 7x, 7. No hay más que hacer. Resultado, derivada de z respecto de x va a ser x más 3 sobre y al cuadrado, menos por menos, más 3 por 1, 3y al cubo sobre x al cuadrado, más 7. Esto es la derivada parcial de z con respecto a x. Si yo quiero hacer ahora con respecto a y, entonces digo derivada de z con respecto a y. Pero para eso voy a tener que copiar porque si no, no van a entender lo hago. A ver, vamos a decir z igual a 0,5 x cuadrado 3x sobre y al cuadrado más 2y al cuadrado 3y al cubo sobre x 7x, 2y y 7. Derivada de z con respecto a x. Perdón, a y. X constante. Subrayo donde hay y. No hay aquí, aquí sí hay, aquí sí hay, aquí sí hay y aquí sí hay. En esos lugares hay y. Entonces lo que yo voy a hacer es sencillamente derivar. Como ya sé derivar. Y digo, derivada de z con respecto de y. Aquí, la variable está abajo y la constante arriba. Cambia, ¿no? Entonces sabemos la regla de derivación. Dice menos la constante, que es x, por n. N es 2. Por la derivada de b, derivada de y es 1. No mezclar el 2 con el y. Y es b y n es 2. N derivada de y, 1. Sobre y al cubo. Es su derivada. Más derivada de 2y cuadrado, 4y. Menos derivada, la variable que es y. Está arriba, variable sobre constante. Y la variable sobre constante, la variable derivada sobre la misma constante sería 3 por 3, 9, y cuadrado. Sobre x se mantiene. Y derivada de 2y, 2. Es decir, derivada de z con respecto de y es 3 por 2 por 1, menos 6x sobre y al cubo. Más 4y. Menos 9y cuadrado sobre x menos. Esa es su derivada respecto de y respecto de x. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. Entonces tienen que derivar de esa manera, paso a pasito, bien hechito.
Entonces, ahora vamos a hacer ejercicio. A ver, si yo tengo una función menos 0,5x al cubo más 3x cuadrado y sobre x más 1 más 4y al cuadrado más 0,2 de x y al cuadrado dividido entre aquí, más y dividido entre x más 3x más 2. Bien, la diferencia por más. Yo lo único que hago es hacer lo que ya les he enseñado. Constante y, subrayo donde hay x. Ahí. Derivada de esto es menos 1.5x. Fácil. Aquí estoy derivando x, hay x arriba y x abajo, u sobre b. Y la derivada de u sobre b es u' b menos u b' sobre b al cuadrado, ¿no? Sabemos. Esto es u, esto es b. Derivada de u respecto de x, obviamente. 3 por 2, 6x, y ya está multiplicando, se queda. Eso es u' por b. Por b, ¿cuánto sería? X más 1, no hago nada. Menos. Esto sin derivar, u sin derivar, todo esto es u, es x al cuadrado. ¿Bien? Por la derivada de b, y la derivada de x es 1, más la derivada constante es 0. Derivada de x 1, como es más, se va, pues, ¿no? Dividido entre x más 1 al cuadrado. Esa es su derivada. U'(b) menos u'(b'). ¿Cuál más acá? Lo mismo, hay x arriba y x abajo. Entonces, esto para mí es u y este para mí es b. Entonces, derivada de u respecto de x. Respecto de x sería 0,2, no hay x. Y como está más, se va. En cambio, aquí, miren, se quedaba porque estaba multiplicando. Se va. 0,2 x, chao, y ya se va. Eso es u' por b menos u sin derivar. Ahora es todo, pues, ¿no? Me estoy derivando. Por la derivada de b, derivada de x es 1. Dividido entre x al cuadrado. Y para terminar, derivada de 3x, 3. Ahí está. Entonces, lo que yo pueda anotar, lo mejor, derivada de z respecto de x va a ser menos 1,5x cuadrado. Aquí pudiera ser más 6xy por x, 6x cuadrado y. 6xy por una, 6xy. Aquí menos 3x cuadrado y por una, 3x cuadrado y. Dividido entre x más 1 al cuadrado. Y aquí
0,2x, 0,2x. 0,2x por una menos 0,2x. 0,2 y al cuadrado por una, y al cuadrado. ¿Ves? Menos y cuadrado por una, menos y cuadrado. Dividido entre x al cuadrado más. Operaciones, estos son iguales. Menos 1,5x cuadrado. 6 menos 3, 3x cuadrado. Más 6x dividido entre x más 1 al cuadrado. Acá estos dos caballeros se van y que quedaría menos y al cuadrado sobre x al cuadrado. Eso es la parcial respecto de x. ¿Sí? Hemos hecho el más largo, u sobre b. Ahora, ¿cómo cambia cuando es respecto de y? X constante. Con y, a ver dónde hay y. Hay solamente acá, hay acá, y hay acá, y hay acá. Aquí la diferencia es de que y no hay abajo, solo arriba, entonces derivada de variable sobre constante es la variable sobre la misma constante, ¿no? La variable es la misma constante. Sencillito. Derivada de 3x cuadrado y respecto de y, solo derivo y. Este se queda, quedaría 3x cuadrado. Derivada de y, 1. Sobre x más. Ya está. Derivada de 4y cuadrado es 8y. Acá, lo mismo. La derivada de esto, y está arriba, abajo constante. Aquí es más, esto se va a ir porque no está multiplicando. Derivada de y cuadrado, 2y. Sobre la misma constante. Y derivada de 2y es 2. Esta es su derivada respecto de y respecto de x. Y dicen que para x, como era u sobre b, se ha vuelto largo. Pero en este cambio. ¿Se entiende? Sí. Sí, Lisa. Muy bien. Entonces hacemos ejercicio del práctico. Tengo ahí el ejercicio número 1. Bien. Dice así. Z igual esto. Z igual 2x a la quinta más 3x cuadrado y más x al cuadrado. Y el otro ejercicio dice z es igual a, podemos hacer los números 9. Es 2x más 3y más
y sobre y menos x. A ver, parcial de x, parcial de y. Primera vez. Facilísimo. Derivada de z respecto de x, y es constante. Subrayo donde hay x, aquí, aquí y aquí. Entonces, parcial sería 2 y a la 15, se va el x. Aquí 6xy. Y aquí 2x. Sencillito. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer derivadas de orden superior más. Si ya tengo la primera, entiendan bien, la primera, la segunda va a ser segunda derivada de z respecto de x 2 veces. Entonces, de este valor sigue constante y. De este resultado voy a sacar una vez más y voy a derivar x. Otra vuelta, ¿dónde hay x? Hay aquí y hay aquí. ¿Cuánto sería el valor? 6y más 2. Esa es la segunda respecto de x. Primera, segunda. Cambio la variable ahora. Digo, derivada de z con respecto a y. X es constante. Ahora voy a subrayar donde hay y. Y y hay acá. Ahí, aquí y ahí nomás. En esos dos lugares. Entonces hacemos la primera y digo, derivada respecto de y, 5 por 2, 10x, y a la cuarta. Más y nomás y quedaría 3x al cuadrado. Esa es la primera de y. La segunda, derivada de z respecto de y 2 veces. Sigue x constante. Otra vuelta y, donde hay y, subrayo solamente hay ahí. Entonces 4 por 10, 40xy al cubo. Primera de x, primera de y, segunda de y. Primera de x, segunda de x. Esa es la segunda derivada parcial de x y de y. Entonces ya hemos sacado primera, segunda, primera, segunda. La derivada cruzada. Dice, derivada de z respecto de x. Primero hago x y así ya tengo, pues no es el resultado. Es 2y a la quinta más 6xy más 2x. Esto es respecto de x. Cuando y era constante. Ahora voy a cambiar la variable. Aquí hacíamos xx, y. Ahora no. X primero y ahora va a ser y. Derivada de z segunda. Ya fue x. Ahora voy a derivar y. De este resultado que era x, cambio la variable y sería y. Aquí la constante ahora es x. Entonces ahora yo voy a subrayar donde hay y. Hay aquí y ahí. ¿Cuánto es su resultado de esto? Sería 10y a la cuarta más 6x. Esa es la cruzada. ¿Qué pasa si lo hago al revés? Primero y. Primero y era este, ¿no ven? 10x a la cuarta más 3x al cuadrado. Este es primero y. Cambio la variable y digo derivada segunda de z. Primero y, ahora hago x. Y subrayo ahora donde hay x, hay acá y hay acá. Su resultado es 10x a la cuarta sería 10y a la cuarta. Derivada de 3 por 2 son 6x. Si se dan cuenta,
10y a la cuarta más 6x. 10y a la cuarta más 6. O sea que primero que derive x y luego y, o primero y y luego x, es lo mismo. Entonces, ¿qué hemos hallado? Primera derivada de x, segunda de x. Primera de y, segunda de y la derivada cruzada. No necesitan hacer los dos. Uno solo es suficiente, pero bien hecho. Entonces, primera, segunda, cruzada. ¿Se entiende? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Entonces, facilísimo, derivar. Solo derivamos la que nos está pidiendo y si la otra está como constante, se mantiene si está multiplicando. Si está sumando, se va. Acá, vamos a copiarlo para que me tenga más espacio. A ver, un poquito más larga esta. Derivada de z con respecto a x. X hay arriba y abajo, u sobre b. Entonces, este es u y este es b. Derivada de u. 2. Como está sumando, se va. U por b. Menos y por x. Este es u prima por b, ¿no ve? Menos u sin derivar se queda como está. Por la derivada de b y derivada respecto de x es menos 1. Este se va, menos 1. Todo dividido entre y menos x al cuadrado. Ahí está. Operaciones, a ver, vamos a ver si simplificamos. 2y menos 2x menos por menos más 2x más por menos por menos más 3y. Los dos caballeros se van dividido entre y menos x al cuadrado. Y este resultado es lo mismo que yo diga 2y más 3y. Dividido entre y menos x al cuadrado. Ahí está. Esto es parcial de x. Primero. De esto puedo volver a derivar. Una vez más, ¿no ves? Esta puede ser u y b. Otra vuelta. Y arriba, y abajo. O x arriba. En este caso no hay, ¿no? No hay. Ah, ya, muy bien. Mejor. Esto es lo mismo decir 2 más 3, 5. Está mal hecho. 5y. Muy bien. Segunda derivada de z, x 2 veces. Ya acá solamente el x está abajo. Entonces esto sería constante sobre variable a la n. Entonces la derivada dice menos la constante. 5y. Por n. ¿Cuánto es n? 2. Por la derivada respecto de b. B es lo que está dentro del paréntesis, porque n es 2. Es menos 1 respecto de. Dividido entre y menos x al cubo. Y esto es lo mismo que yo diga 5 por 2, 10. Menos por menos más. 10y sobre y menos x al cubo. Esa es la segunda de x. La segunda de x. Ahora vamos a hacer la segunda de y. Este ladito. Me parece que va a ser más larga, no lo sé. A ver, vamos a ver.
A ver, z igual 2x más 3y sobre y menos x. Derivada de z con respecto de y, x es constante. Y, ahí arriba y abajo, u sobre b. Derivada de u, este se va porque es más, quedaría 3 por y menos x. U' por b. Menos, u se mantiene, 2x más 3y, por la derivada respecto de y, que es 1. Y este se va. Dividido entre y menos x al cuadrado. Derivada de z con respecto de y es 3y menos 3x menos 2x menos 3y. ¿No? Dividido entre y menos x al cuadrado. Se va y quedaría menos 5x sobre y menos x al cuadrado. Esa es su derivada primera. Ahora vamos para la segunda. ¿No? La segunda. A ver. Derivada segunda de z con respecto a y 2 veces. Sigue siendo x una constante. Aquí y está abajo y arriba no hay constante. Entonces lo mismo, constante sobre variable a la n. Menos la constante. Menos la constante. Por n, 2. Por la derivada respecto de y, 1. Es positivo. Dividido entre y menos x al cuadrado más 1 al cubo en este caso. Que es lo mismo derivada segunda de z con respecto a y 2 veces x. Menos por menos más 5 por 2, 10x. Dividido entre y menos x al cubo. Primero de y, segunda de y. Primero de x, segunda de x. ¿Se entiende? Es volver a derivar del resultado. ¿Se entiende? Sí, listen. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la cruzada? Lo mismo, ¿no? Derivada respecto de y. Ya la tenemos esa. Primero y. ¿Cuánto era primero y? Menos 5x sobre y menos x al cuadrado. Ahora cambio la variable, segunda de z. Primero y, ahora voy a derivar x. Y x hay arriba y abajo, miren, u sobre b. Entonces, su derivada sería, u derivada sería menos 5 por b menos, sin derivar esto, menos 5x por la derivada de b. Derivada de b es 2 baja y menos x elevado a 1 por la derivada
respecto de menos x menos 1. Todo esto dividido entre y menos x a la cuarta. Si al cuadrado es a la cuarta. Operaciones. Y, x. Aquí no puedo hacer nada. 5y menos x al cuadrado. Aquí pudiera multiplicar 2 por menos 1, menos 2y por 5, 10x, ¿no? 2y por menos 1, menos 2y por 5, 10x positivo, ¿no? Por 5, 10x positivo con este menos 10x. El otro. 2 por menos x, menos 2x, más 2x se convierte 2x por 5, 10x al cuadrado. Aquí está mal. 2 por y, 2y, menos 2y por 5, 10xy. Ahora el otro. 2y negativo por menos 1, 2x positivo. 2x positivo. Por 5, 5 por 2, 10x al cuadrado sería, ¿no? Menos 10x. Con este menos, más 10x al cuadrado. Dividido entre y menos x a la cuarta. Ahí está. Esa es su derivada. Ahora podemos hacer con el otro. Del otro lado. Y aquí dice, derivada de z. Primero x. ¿Cuánto era x? Era esta. Era 5y sobre y menos x al cuadrado. Cambiamos la variable. Derivada segunda de z. Primero x, ahora derivamos y. Ya hay aquí y abajo. U sobre b también. Entonces, u sobre b dice, derivada de u, 5, por b sin derivar, y menos x al cuadrado. Menos 5y sin derivar, por la derivada de b, 2y menos x, sería 2y menos x, por la derivada de y1 positivo, dividido entre y menos x a la cuarta. ¿No? Aquí hacemos operaciones. Cinco y menos x al cuadrado. Aquí. 2 por